Bienvenidos y bienvenidas a otro Conociéndote. Seguimos en el recorrido por toda la comarca de La Loma, en el que os vamos a presentar poco a poco los municipios y vamos a ir conociéndolos un poquito más en cada programa. Ya hemos visitado Canena y estuvimos con su cronista. Hoy nos hemos desplazado hasta el municipio de Begíjar y con nosotros está una de las personas que más sabe sobre el municipio, el historiador Fernando Rezuela. Muy buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, María. Bueno, Fernando, la primera pregunta por excelencia es Begíjar. ¿De dónde nace esa palabra y cuál es el origen? No se sabe a ciencia cierta el por qué se llama Begíjar. En los documentos aparece siempre Besísar, con X, pero el por qué se llama Begíjar no lo sabemos a ciencia cierta. Lo único que hay pueblos de la Alpujarra granadina, por ejemplo, que tienen el sufijo jíjar, como almejíjar o ujíjar. Seguramente tiene un significado, una delimitación como árabe, etimología árabe, pero no sabemos el por qué. Bueno, para todos aquellos que hayan escuchado alguna vez Begíjar y a todo el mundo de fuera de nuestra comarca que le llegue esta entrevista, para quien no lo sepa, Begíjar se emplaza en el sector suroeste de La Loma, en plena meseta interfluvial y a 561 metros de altitud, siendo el río Guadalquivir su límite. El municipio está formado por el centro que es Begíjar como municipio y tiene dos anejos, la estación de Begíjar y Posadas Ricas. Fernando, siguiente pregunta. Los habitantes, los bejijeños y las bejijeñas. Tiene, en tiempos pasados, alrededor de 1900, 1910, llegó a tener hasta 8.000 habitantes. Pero actualmente tiene alrededor de 3.000, exactamente, alrededor de 3.000 habitantes. Ha perdido mucha población y eso que está en un sitio geográfico estratégico. Pero lo que pasa a muchos pueblos, que van perdiendo población porque la gente joven no encuentra trabajo y tienen estudios y se van a otros sitios donde pueden encontrar ese trabajo. Por tanto, la población va disminuyendo y se va envejeciendo cada vez más. Eso es la verdad. Esperemos que también poco a poco esa gente pueda volver Normalmente hay gente que vuelve, una vez que están jubilados, pues vuelven a sus orígenes. Compran su casa y están allí. Los años que le quedan de vida, pues muchos los pasan aquí. Eso es la verdad. Fernando, ya que hemos hablado de los habitantes, yo quiero que me hable de los bejijeños y las bejijeñas. ¿Cómo son esa gente? Aquí somos, si baja este pueblo, aquí somos muy abiertos y muy serviciales. Es decir, aquí se les recibe a todos con los brazos abiertos. Cualquiera que quiera venir, le abren las puertas de su casa. Eso es la verdad. Este es un pueblo muy acogedor. Dicen que quien tiene un amigo en Begíjar tiene un amigo para toda la vida, ¿no? Sí, es verdad. Eso es así. Eso es así. Bueno, y hablando un poquito de la historia, para que la gente conozca un poquito más sobre los antepasados de Begíjar, ¿cuál es la fecha en la que se tiene constancia más antigua del municipio? Se tiene constancia a principios del siglo XIII, que es cuando la conquistó Fernando III el Santo, que era un pequeño castillo que había, como si fuera un circuito que rodeaba Baeza, y uno de los castillos que rodeaban para la defensa de Baeza era Begíjar. Ya después, cuando empieza más la documentación, es a partir del siglo XV, cuando ya empiezan a aparecer habitantes que tiene el pueblo. Por ejemplo, en 1414 o 1415 tenía 24 vecinos, de ellos 6 lanceros, 6 caballeros y 2 clérigos. Posiblemente, al haber clérigos, tendría que haber una pequeña capilla o una pequeña ermita donde estos clérigos realizarían su trabajo. De ese castillo que nos has mencionado y de esa ermita ya no queda nada en el pueblo. No, posiblemente los orígenes de la iglesia a la cual nos encontramos por detrás de esta pared fueran los orígenes de la iglesia actual que conocemos. Posiblemente fueran los orígenes, pero no lo sabemos. Bueno, Fernando, como historiador y como bejijeño, a mí me gustaría que nos hiciese, cojamos esa máquina del tiempo, volvamos atrás y que nos cuente de manera breve ese paso cronológico del municipio. Los primeros datos que se han conservado en el campo proceden de un sitio que le dicen Piedra Hincada, donde hay restos de una antigua villa romana, y se le empezó a decir municipium burgitano. Después, con los árabes, antes los visigodos no se tienen
muchos datos. Los árabes llevaron el pueblo a ese mismo sitio, levantaron ahí un pequeño castillo, pero al no tener agua para poder beber, lo bajaron a donde estamos actualmente y entonces ya hicieron un castillo más o menos amplio, de la cual se conserva actualmente la Torre del Homenaje. Ese castillo en el siglo XVI fue destruido porque este pueblo pasó a manos del obispado, al obispo de Baeza, Jaén. Y este obispo, pues con el transcurrir de los tiempos, pues destruyó el castillo e hizo un palacio, del cual no se conserva salvo la Torre del Homenaje. Era un palacio bastante amplio en extensión, pero de poco... Se acabó destruyendo, ¿no? Se acabó casi destruyendo. No había nada. Hay que constar que se le dio al obispo, se le dio el castillo, pero nunca ha sido el obispo señor de este pueblo. Este pueblo siempre ha pertenecido a Baeza. Nunca ha sido señor de este pueblo ningún obispo. Tenían tierra, bien es verdad, no una extensión muy grande, alrededor de 500 fanegas, una cosa de esa, algún molino, pero no tenían propiedades importantes, no tenían. Había gente de más importancia que ellos y nunca han sido señores de la villa. Está la gente muy equivocada creyendo que los obispos eran señores de la villa. Nunca han sido señores de la villa. Era una aldea dependiente de la ciudad de Baeza. Hasta que en el siglo XVIII, a base de muchos pleitos y muchas querellas, el pueblo consiguió su independencia en 1779 y a partir de ahí ya empieza la vida municipal. Anteriormente estaban todos dominados por la ciudad de Baeza, al cual imponía una serie de normas y el pueblo tenía que acatarlas. Pero a partir del siglo XVIII, 1779, ya el pueblo se independizó y pudo hacer su justicia como creyó conveniente. Elegían a sus concejales, o sea, los regidores, elegían a sus alcaldes y no tenía nada que ver Baeza. Baeza anteriormente, que era de la aldea de Baeza, elegía a los alcaldes y elegía a los regidores. Y en ese paso histórico también intuyo que como en los pueblos vecinos también pasarían los árabes, volverían los cristianos, ese momento de tierras también hubo. Lo que pasa es que no se tiene constancia escrita de lo que hicieron aquí ni los árabes, ni, hombre, los cristianos a partir de la conquista del castillo sí, pero de lo que hicieron los árabes no se tiene constancia. Se supone que aquí estuvieron árabes, también había judíos, pero constancia escrita no se tiene. Y Fernando, sabemos por los demás municipios de la comarca que dos nombres muy relevantes, Andrés de Valdelvira y Francisco de los Cobos. Sí. ¿Esas dos imágenes, esas dos figuras representativas de la comarca tuvieron alguna importancia en este municipio? No, aquí no tuvieron relevancia ninguna, porque la iglesia que tenemos aquí detrás es de las iglesias que entonces se decían de cajón. Fue hecha por diversas fases a lo largo del siglo XV, a lo largo del siglo XVI y XVII, y fueron los obispos de ese tiempo los que mandaron a hacer la iglesia. Pero no tuvo ningún contacto Andrés de Valdelvira con hacer la iglesia. Eran los obispos los que mandaban a hacerla, pero no sé, que yo sepa, no hay constancia de que Andrés de Valdelvira interviniera en la obra. Bueno, y hablando, otro de los puntos que nos gusta hablar en estas entrevistas son sobre los patrones. Que aquí en Béjar tenemos a Santiago y al Señor de la Veracruz. La figura de Santiago es porque se le venera, porque era el patrón de la iglesia, al cual se le dio el nombre de Iglesia de Santiago Apóstol. Y desde ese momento pues se le hizo una fiesta, se le hacía una fiesta por ser el día de Santiago. Y el patrón, el Señor de la Veracruz, el Santísimo Cristo de la Veracruz, se tiene mucha devoción porque era una de las cofradías más importantes que había en el siglo XVII y XVIII. En el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, hubo una epidemia de fiebres tercianas. Mucha gente del pueblo cayó enferma y los vecinos se encomendaron al Señor de la Veracruz y gracias a su intervención sanó mucha parte de esos vecinos. Y entonces, en agradecimiento, se le hizo una fiesta de acción de gracias y se le siguió venerando todavía más. Que, si no me equivoco, las fiestas son ahora en septiembre. Son el 24, 25 y 26, son las fiestas que siempre han sido así. Anteriormente las fiestas no tenían un día definitivo, es decir, podían celebrarse o bien en octubre o bien en septiembre, según las circunstancias políticas
lo aconsejaron. Porque en el siglo XIX, en 1860, una partida de facciosos que andaban por Sierra Morena pues estaban intentando entrar en el pueblo y se suspendieron las fiestas que se iban a celebrar el día 7 de octubre. Así que hay discrepancia porque las fiestas no tenían un día definitivo, hasta que se le hizo coincidir con la feria de ganado que la reina Isabel II concedió a este pueblo a mediados del siglo XIX. Y se le hizo coincidir con esa feria de ganado. Por eso en ese momento ya se fijó septiembre. El 24, 25, 26 y 27. Esos eran los días de feria. ¿Y nos puede hablar un poquito más sobre esa feria de ganado? Esa feria de ganado, hombre, era bastante importante porque era la antesala de la feria de ganado de Úbeda. Los tratantes, los marchantes de ganado, primero estaban aquí y después se iban a Úbeda. Ha tenido varias ubicaciones la feria de ganado. Normalmente se hacían en lugares más o menos amplios. Aquí se hacían en las eras que le dicen del ejido. Y entonces era mayormente, por eso te he dicho, que era feria pero de ganado, que se acopló la feria religiosa del Señor de la Veracruz a la feria de ganado que ya se celebraba. Fernando, varias de las cosas como que le da como esa identidad a los pueblos son los patrones, pero también es el escudo. Sí. ¿Nos puede hablar del escudo? El escudo, de Béjijar? Al finalizar la Guerra Civil, Diputación, como los pueblos, pocos pueblos tenían entonces escudo, pues decidió un administrativo con sentido, pues a cada pueblo, según lo que él consideró que era lo mejor, hacerle un escudo. Aquí le puso el torreón como en uno de los lados, y como la independencia fue concedida por el rey Carlos III, Borbón, le puso la flor de lis, y por eso se hizo ese escudo. Y así fue como se formó, se formó el escudo, que se formó por eso, porque no es que se dijera, es que hay un escudo antiguo, no, es que en los años 40, pues Diputación a cada pueblo le fue dando un escudo según su historia que tuviera, y aquí, como había un torreón, pues se dijo, bueno, pues el torreón. ¿Y qué fue la flor de lis? Como fue Carlos III el que le dio la independencia, pues Carlos III, los Borbones, ya tenemos el escudo. Bueno, ya pasamos a la parte del patrimonio, que también es otra de las señas de identidad de un municipio. Aquí, como patrimonio inmueble, tenemos por un lado la torre del homenaje del antiguo castillo. Del antiguo castillo. El antiguo castillo tenía una extensión grandísima, pero una vez que se destruyó, solamente a principios del siglo XVI, el castillo fue destruido y se convirtió en un palacio. Gracias a Dios se conservó ese torreón, que es la torre del homenaje, ya muy desmochada, y algún lienzo de muralla que se conserva, pero poco. Entonces, el siglo XIII o el siglo XIV posiblemente fue cuando se hizo esa torre del homenaje, y del resto del palacio pues no se conserva casi nada. Se vendieron solares, una vez que el palacio se destruyó, se hundió, se hicieron solares, y los solares pues fueron vendidos a los vecinos del pueblo. Y como parte también del patrimonio es la iglesia parroquial de Santiago Apóstol, que posiblemente, como ya he dicho antes, fuera parte o donde estuviera una antigua capilla o ermita, puesto que ya he dicho que en el siglo XV, a principios del XV, había dos vecinos que eran clérigos, por tanto tenía que haber algo donde pudieran realizar su trabajo como clérigos. Y yo supongo que fuera parte de donde está la iglesia actual, fuera donde celebraban. Otra cosa a tener en cuenta es que a lo mejor son suposiciones de que al estar orientada hacia el este, puede ser que antiguamente hubiera una mezquita o un oratorio, algo árabe, porque está orientada al este. La iglesia, decir también que empezaron a construirla en el siglo XIII y acabaron en el XVII. En 1610 se terminó la iglesia, ha sufrido muchas reformas y fue construyéndose poquito a poco según hubiera dinero. Está ubicada, y para lo que es este pueblo, que entonces no tenía ni 3.000 habitantes, tenía 2.500 cuando se hizo la iglesia, está ubicada para 3.000 personas dentro. O sea que actualmente todo el municipio de Béjijar podría entrar dentro de la iglesia. Hay varias capillas,
Entonces, cuando se hizo estas capillas eran particulares, de vecinos, y en ellos se enterraban. El resto de la población se enterraba en el centro, en la calle central de la iglesia. Y los que tenían mayor poder económico se enterraban en las capillas laterales, que eran dedicadas cada uno al santo que más devoción tuviera. Pero el resto, los vecinos normales, se enterraban. Y actualmente, donde estamos aquí, como ya se quedó pequeño, compraron una huerta, que es donde estamos actualmente, y ahí se siguieron enterrando. Bueno, y hablando también un poco de enterramiento, parte también del patrimonio que está registrado es el cementerio. Y antes nos contaba que, bueno, pues que ese registro como patrimonio inmueble podría ser por lo que hay debajo. Exactamente. Ese antiguo, lo que es el cementerio actual, era una antigua ermita dedicada a San Sebastián del siglo XVI, donde en el siglo XIX hay lápidas en el suelo con esa fecha del siglo XIX. Esa ermita se construyó en el siglo, mediados del XVI, finales del XVI se construyó. Y estaba dedicada a San Sebastián, que era abogado contra la peste. Entonces se sacaba en procesión cada 20, yo creo que San Sebastián es el 20 de enero, se sacaba en procesión y se daba la vuelta al pueblo, se llevaban a la iglesia y luego la volvían otra vez. Y una vez finalizado el recorrido procesional, se engalanaba el pueblo con arrayán y mirto, se le daba vino y bizcocho a los que iban a la procesión. Lo mismo también te digo que cuando sacaban al señor de la Veracruz, no ha sido nunca el patrón de este pueblo. El patrón de este pueblo ha sido siempre San Marcos. Se corría toro y al finalizar el recorrido procesional se daba pan y queso a los vecinos que participaban en la población. Se ensogaba un toro y recorría las calles del pueblo. ¿Y actualmente sigue existiendo devoción por San Marcos o no, se ha perdido? Según he podido estudiar, hasta los años 20, antes de la Guerra Civil, se sacaba en procesión San Marcos. Ya después desapareció esa procesión. Esa ya se desapareció. Bueno, otro de los bienes del patrimonio de Begíjar es el centro histórico, en el que la portada del ayuntamiento es del siglo XVI. La portada del ayuntamiento es del siglo XVI. Ha sufrido muchas modificaciones a lo largo de la historia, pero lo que se conserva en sí es del siglo XVI íntegro. No se ha evolucionado. Interiormente sí, porque la escalera donde se encuentra actualmente no estaba ahí. Sirvió el ayuntamiento, la parte baja sirvió de ayuntamiento cuando se hizo y la parte alta sirvió de depósito de grano. Ahí se almacenaba el grano del depósito, el ayuntamiento tenía tierra o prestaba dinero y entonces el grano que recogía lo metía en la parte alta del ayuntamiento, que servía como cámara. También comentar que antes hemos hablado de la torre del homenaje, que también se tiene constancia que esta torre en el siglo XI era árabe. Posiblemente fuera árabe, pero constancia escrita no se tiene. Por la hechura posiblemente fuera árabe, pero no se tiene documentación en sí que diga, pues es una torre del siglo. No se tiene. Y siguiendo hablando del patrimonio, también tenemos el patrimonio inmaterial, que en este caso tenemos las fiestas en honor a la Virgen de la Cabeza. Sí, eso se vienen celebrando, es muy antiguo, porque yo he podido ver libros del siglo XIX donde aparece la fiesta de la Virgen de la Cabeza. Varios vecinos, devotos de la Virgen de la Cabeza, decidían enterrarse con el hábito de la Virgen de la Cabeza. Mucha gente no sabe que donde actualmente está la ermita de la Virgen de la Cabeza, allí en la calle Mesones, en la plazoleta de enfrente, había un antiguo pedestal de piedra con la imagen de la Virgen de la Cabeza hecha en piedra. Es decir, donde ahora mismo se ha celebrado siempre la Virgen de la Cabeza, que no es de ahora, que eso ya viene de antiguo. Lo que pasa es que a partir de 1930 o por ahí, pues varios vecinos de esa calle decidieron pues celebrar una fiesta a la Virgen de la Cabeza, puesto que hay allí una pequeña hornacina, y entonces decidieron hacerle esa fiesta, pero que anteriormente ya se hacía una fiesta a la Virgen de la Cabeza en el siglo XIX.
Otro de los patrimonios del municipio que a lo mejor no todo el mundo lo ha escuchado una vez, pero bueno, aquí nosotros lo tenemos para también enseñárselo, es la central hidroeléctrica y el molinillo Tilín Tilín. Tilín. Eso era un antiguo cortijo que en los años, yo creo que fueron en los años 40, hicieron una presa para dar luz al pueblo. Y entonces hicieron una presa y contuvieron el agua y unas turbinas, hicieron que parte de esas turbinas subieran la luz a Béjica. Eso está casi destruido ya no queda casi nada. Bueno, pero ahí también está ahí parte de la historia del pueblo también. Sí. Si seguimos por el recorrido de conociendo, nunca mejor dicho, Béjicar, en la gastronomía. ¿Cómo no hablar de un municipio de Jaén sin hablar de gastronomía? Como por ejemplo el lomo de Orza. El lomo de Orza, ya eso pocas familias lo hacen ya, porque primero es muy trabajoso, no es que sea trabajoso en sí, pero tienes que tenerlo en adobo, luego freírlo y tener varios días el aceite y que eso se seque el lomo porque suelte el agua que lleva, porque antes hay que ponerlo en agua con cierto adobo y luego después sacarlo, tenerlo un día o dos para que se seque, freírlo, y es muy costoso sobre todo por el precio del aceite, claro. Como está ahora mismo el lomo de Orza, se puede decir que es una reliquia de Reyes. Es una reliquia, pero es muy bueno, muy bueno, muy bueno. No creo que lo haga ya mucha gente, posiblemente gente mayor, a lo mejor. Puede ser que lo sigan haciendo gente joven, pero casi todo el mundo, pocos lo hacen ya, pocos lo hacen. Hay bares y restaurantes aquí que es su especialidad, esto hay que decirlo. Bueno, otro de los platos típicos son los guiñapos. Los guiñapos, eso se ha hecho, normalmente aquí se hacían los guiñapos con carne de liebre. Con carne de liebre. Hay otros pueblos que lo hacían con bacalao. Pero que normalmente, eso es una comida muy antigua, pero que yo creo que ya tampoco lo hace mucha gente, porque como hoy día ya se da casi hecho todo, pues no lo hace mucha gente. Ha pasado como con el lomo de Orza. Claro, bueno, aún así hay un plato que si se quiere hacer bien hay que hacerlo casero, que son las migas de pan. Las migas de pan, sí. Hay que hacer notar que aquí las migas son de pan, no de harina. Las migas son de pan. Hay en otros sitios donde lo hacen con harina, pero aquí se hacen las migas con pan. Se acompaña o bien con melón o bien con granada. Y sardinas, rabanitos, vamos, ya lo que cada uno quiera echarle. Y otro plato que también es muy típico de aquí en el verano, la pipirrana de cuchara, que lleva agua. Eso es, ya también poca gente la hace, pero es una pipirrana de verano que se hacía con orégano, sal, ajo, tomate, pimiento, cebolla, y te la comías con cuchara porque le echaba agua. ¿Era como una sopa? Era como una especie de sopa fría, pero le echaba agua fría. Eso ya tampoco se suele hacer. Que yo sepa, poca gente lo hace. La gente mayor sí conoce lo que es una pipirrana de verano, que lleva agua, y se comía con cuchara. Que también, similar a la pipirrana, en Béjicar tenéis la ensalada de pimentón. La ensalada de pimentón, o no de pimentón, de pimiento rojo. Esa es la ensalada de pimiento rojo, muy tradicional en el verano, con mucho aceite. Mucho aceite. Otro también son el cocido con relleno. El cocido con relleno. Que se hacía, este cocido con relleno, se hacía antes del miércoles de ceniza, para entrar en Cuaresma. Se hacía en tiempo de carnaval. Se hacía el relleno. Primero se hacían las albóndigas el domingo, antes de miércoles de ceniza, y a continuación con el sobrante de la carne se hacía el relleno en el cocido. Y ya después del pedazo menú que acabamos de montar faltarían las gachas. Las gachas, que aquí se hacen normalmente, que yo sepa, con leche. Hay otros que la hacen con agua, pero aquí se hacen con leche. Lleva su matalaúva, lleva sus tostones, lleva, en fin, su canela, y unas las quieren o las prefieren más espesas, otras más claras, pero son muy buenas, eso es la verdad. Y bueno, ya Fernando, a mí antes de despedirnos siempre me gusta hablar también de una de las partes de la historia de los pueblos que a la gente le gusta, que son las leyendas, los mitos, las curiosidades, y sé que aquí hay una muy típica que son las marimantas. Las marimantas. Esa tradición, vamos, no es una tradición, eso es que fue verdadero.
a finales del siglo XIX, principio del XX, entonces el pueblo no tenía luz, las calles estaban oscuras. Los hombres se vestían con ropas estrafalarias, con la cara cubierta y llevaban en la cabeza un fanal o como un tocado, pero con luz. Entonces, y llevaban un cancán grande, almidonado, que al moverse hacía un ruido muy extraño. No había luz. Un tío con porque normalmente eran hombres que iban en busca de las amantes. Eran como espías, Eran ¿no? como espías. Iban en busca de las amantes y claro, como para que no los vieran o no los reconocieran, iban con ropa de mujer, con la cara tapada con velo y un fanal o una luz en la cabeza. Y entonces eso la gente le decía marimanta y se asustaban. Cuando los veían pasar se asustaban. Eso era anteriormente. Posteriormente, ya en los años 20 o por ahí, era costumbre tú ver a vecinos del pueblo con su escalera al hombro, ir a casa de la novia a pelar la pava. Si la novia tenía ventana abajo, bueno, no necesitaba escalera. Pero si tenía la ventana arriba en las cámaras, pues el hombre iba con su escalera, se subía a la escalera, se echaba su manta si era invierno y hablaba con la novia por la ventana para pelar la pava, claro. Que además seguramente con el frío que hace aquí en invierno... Pues por eso llevaban su manta, O era como una forma de espía, ¿verdad? Es que entonces, claro, la sociedad estaba conforme estaba y no permitía esas libertades de decir, uno puede hablar con la novia así a las buenas. Pues tenía que irte a la ventana, si es que tenía ventana abajo, pues no pasaba nada, pero como tuviera ventana arriba, tenías que ir con la escalera. Ahí hay que buscarse la vida. Había que buscarse la vida, como fuera. Bueno, otra de las leyendas o de los mitos del municipio son los coliblancos y colinegros. Los coliblancos, que yo creo que esto nadie lo sabe en Bélgica. Los coliblancos, después de Guerra Civil, en la política, como solamente había un partido de un color, pues surgieron dos parcialidades dentro de ese partido. Uno que eran más liberales y otros que eran más cerrados. A los más liberales les decían los coliblancos y a los más cerrados les decían los colinegros. Entonces había choque entre uno y otro. No es como en Baena, que son coliblancos y colinegros por la Semana Santa, no. Aquí eran por cuestiones políticas. Unos que eran dentro del régimen, claro, el régimen era aquí mando y se termina, aquí no hay fuga ninguna. Entonces, unos eran de un partido, el mismo partido, pero más moderado y otros pues más cerrados. Entonces, unos eran coliblancos y otros eran colinegros. Eso creo que aquí nadie lo sabe. Pues ya esperamos que después de esta entrevista la gente ya lo Yo aconsejo al que vea y nos vea que vengan a Bélgica, que se les recibirá con los brazos abiertos. Y ya la última leyenda que corre por el municipio es la del Cerro de Auyalobo. Ah, sí. El Cerro de Auyalobo se llama así porque al principio de cuando el pueblo era pueblo, ahí era maleza, había muchos árboles, que estaba todo muy embrollado de bosque y entonces aullaban los lobos. Y se le empezó a decir Cerro de Auyalobo, o como algunos se siguen diciendo, Cerro Villalobo. Hay las dos versiones, Auyalobo y Villalobo. Quizás Auyalobos porque aullaban y Villalobos porque vivían. Puede ser que fuera por esa aceptación, pero su nombre es Cerro de Auyalobo. Está en la parte alta del pueblo. Hoy día ya todo se ha desbrozado y ya está limpio de maleza y de todo. Pero al principio, cuando ser el pueblo en el siglo XIII o XIV, teniendo presente que el pueblo tenía poca población, pues era muy peligroso y los lobos aullaban y se tenía mucho miedo, sobre todo por el ganado. Claro, era lógico. Era lógico, porque después se hacían batidas de lobos y de zorros, porque existían todavía. En el siglo XV, en el siglo XVI, seguían existiendo lobos y zorros, y se hacían batidas frecuentes. Bueno, Fernando, a mí antes de despedirme de este tipo de entrevistas, como hablamos del municipio, hablo con las personas que más sabéis de cada municipio, me gusta preguntaros si hay algo que no hayamos dejado ahí en el cajón guardado y que haya que contar. Hombre, el que venga a Bélgica, yo le aconsejaría que visitara dentro de la iglesia parroquial el camarín del Santísimo Cristo de la Veracruz, camarín barroco del siglo XVIII que se está restaurando y es precioso, hecho de pan de oro y es precioso. Que es una cosa que el que venga a verlo, que se quede con él.
y que además seguro que va a venir, le va a encantar y que los vejijeños y se le va a recibir lo van a coger como si fuesen de aquí. Con los brazos abiertos. Pues con eso nos vamos a quedar. Otro pueblo que conocemos, otro municipio, poco a poco vamos a ir pues desvelando capa a capa las diferentes localidades de la comarca. Hoy hemos estado en Begíjar y nosotros nos vemos en otro Conociéndote, en el que les presentaremos otro municipio de la comarca.